Pastoral Social. Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancourt, sacerdote arquidiocesano de Tijuana. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches tengan todos ustedes, y con el gusto de siempre, después de saludarlos, le pido a nuestro Señor que nos guíe, nos oriente, nos bendiga, para que este momento que vamos a estar en contacto a través de esta maravillosa radio Koinonía, pues el tema que esta noche vamos a tratar de alguna manera nos sirva mucho, le saquemos provecho para nuestra vida diaria, para nuestra vida personal y también de iglesia, de sociedad, nuestra vida comunitaria. Así es que pues iniciamos en el nombre de Dios, en sus manos nos ponemos, le pedimos a la Santísima Virgen María que nos auxilie, y pues comienzo recordando que hace unos días, 14 de febrero concretamente, celebrábamos, como hacemos cada año, el Día del Amor y la Amistad. Nosotros los cristianos sabemos que pues diario debería de ser un festejo, una celebración a la vida, al compañerismo, a la amistad, que debe de reinar en cada uno de los seres humanos. Pero de alguna manera pues aprovecho yo para iniciar este programa recordando a todos mis amigos, a todos ustedes que comparten conmigo su fe, su esperanza, su amor, y pues que Dios los conserve sobre todo en la amistad con el Señor. Y permítanme hacer este recordatorio a todos mis amigos queridos, maravillosos, que caminan a mi lado, que yo los considero como un regalo de mi Padre Dios, que un día llegaron a mi vida por pura voluntad divina y que se han quedado aquí, en mi corazón, y que cada rato me sostienen para que continúe mi caminar con ustedes, porque ustedes y yo somos caminantes en busca de los brazos del Padre, nuestro destino final. A ustedes, mis amigos, que comparten conmigo alegrías y tristezas, buenos y malos ratos, silencios, risas, dolores, que conocen mi carácter, que a veces es bueno, agradable, y otras muchas nada agradable, que están conmigo en las buenas y en las malas, incondicionales siempre, para tenderme las dos manos que son para mí bálsamo, que da ánimo, que da vida para continuar. A ustedes, mis amigos, que saben lo que siento aunque no se los diga, que siempre me llenan de ternura, que a pesar de la distancia, muchos al menos, me traen en su pensamiento y me tienen en cuenta cuando platican con Dios en sus oraciones. A ustedes, mis queridos amigos, hoy les digo que estoy bien agradecido con el Señor, en primer lugar con Él, que los ha puesto en mi camino, porque de eso estoy sumamente seguro. Pero también estoy muy agradecido con ustedes, porque no han renunciado a mi compañía, a acompañarme. Gracias por ser luz en el sendero. Gracias por ser mis hermanos y que como tales se han comportado. Desde el fondo del alma y con todo el corazón, les deseo mucha paz en sus vidas y le pido a nuestro Padre que nos dé, a ustedes y a mí,
la sabiduría que necesitamos para seguir unidos en este camino de regreso. Una vez más, hermanos, bienvenidos a este programa y con mucho gusto pues compartimos algunas ideas, algunos pensamientos, lo que es la doctrina social de la Iglesia, que como ya en algunas otras ocasiones hemos afirmado que la doctrina social de la Iglesia hunde sus raíces en el más profundo pensamiento de la Santa Escritura, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, pero de una manera especial el Nuevo Testamento, y de una manera pues obviamente más extraordinaria con los hechos y dichos de nuestro Señor Jesucristo, allí en los Evangelios. En ellos Jesús nos revela la plenitud del proyecto de Dios para con nosotros, para con toda la creación, a través de sus enseñanzas, sus milagros, sus curaciones, todas sus acciones, todo Él, el gran Maestro, el gran médico. La encarnación del Señor Jesús ha marcado profundamente la historia al vencer el pecado y a la muerte, para hacer posible la esperanza, la justicia, la fraternidad, la liberación integral de todo el ser humano y de todos los seres humanos. La misión de Jesús, aunque, bueno, hemos de decir que principalmente o fundamentalmente es de tipo religioso espiritual, sin embargo tiene incidencias en la vida social, económica, política, en la vida toda del ser humano. Hay una cosa interesante que nunca se nos debe de olvidar, y es que Jesús nunca, como Dios, nunca impone a nadie nada. Jesús tampoco usó la violencia. Es el profeta de la no violencia. Usó el diálogo, la predicación de la verdad, la libertad, el perdón, la misericordia, la compasión, el amor hasta el extremo. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Jesús, nos dicen los evangelios, nunca persiguió el poder. Incluso cuando lo quisieron tomar para proclamarlo rey, Él se les esfumó. No busca ni buscará nunca Dios el poder temporal, pero sí busca, y vino y se hizo un ser humano para dignificar a todos los seres humanos, a todos y a cada uno, hechos e imagen y semejanza de Él. Jesús ha querido transmitirnos su espíritu basado en la justicia y en la caridad, para que nosotros también con su espíritu seamos personas, hombres y mujeres nuevos, para que desde esa novedad que dice el Señor, inicia nada menos que en la conversión, en el cambio de mentalidad, cambio de corazones, de voluntades, nosotros generemos sociedades nuevas, transformemos este mundo en un mundo mejor. El Evangelio y las cartas, sobre todo las cartas de San Juan Evangelista, ponen de relieve el amor de Jesucristo, que se expresa como donación de su vida toda. Es decir, el amor es el criterio de la autenticidad de los discípulos, sobre todo cuando ese amor se orienta al pobre y al necesitado. El mandamiento del amor es más importante que todos los sacrificios y holocaustos. En la parábola del buen samaritano, Jesucristo pone completamente de relieve, deja muy claro que no se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo, así como del amor a uno mismo. Y San Juan se encargará en sus cartas de recalcar esto, diciendo:
si tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, estás mintiendo y Dios no está en ti. Son tantos y tantos los textos evangélicos y neotestamentarios, queridos hermanos, que nos hablan de esta inseparabilidad del amor a Dios y el amor al prójimo, que pues los cristianos, a fuerza de estar constantemente sobre estos textos, sobre estas enseñanzas del Señor Jesús, debemos ir habituándonos, acostumbrándonos, haciéndonos al molde pues de lo que el Señor Jesucristo nos quiere que de todos nosotros. El amor es fundamental, pero expresado en servicio, en acciones muy concretas hacia cada uno de los seres humanos, al prójimo, pero de una manera especial a los pobres. Y allí es donde enraizamos o entramos en contacto con esta idea fundamental de la reflexión latinoamericana a través de las diferentes conferencias del episcopado latinoamericano, que de una manera fuerte en Puebla se da a conocer y se insiste mucho en la famosa opción preferencial por los pobres. Vamos a hacer una breve pausa, hermanos, y continuamos con este tema. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate 622-8962 en Tijuana. En Estados Unidos sin costo, 866-228-4305. Desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Ya de regreso, hermanos, continuamos con este tema que iniciábamos en el segmento anterior, la opción preferencial por los pobres, frase acuñada en Medellín, pero que se dio mucho de su desarrollo más que nada en la reunión de los obispos latinoamericanos en Puebla, 1979, y allí pues obviamente en los documentos de esa conferencia encontramos esa invitación prioritaria, pues indicando con eso que a la Iglesia, como a nuestro Señor Jesucristo, le preocupa mucho el que haya tanta pobreza y tanta miseria
pero no solamente material, sino también mucha pobreza espiritual, una de desviaciones en cuestiones religiosas, en fin. Pero hoy vamos a hablar de las dos carencias, de las dos pobrezas, la espiritual, la pobreza material también. Los escritos evangélicos, hermanos, nos enseñan la doble opción de nuestro Señor Jesucristo, la de ser pobre y la de ser enviado a evangelizar a los pobres. Él escogió ser pobre. Siendo Dios se hizo rico, dice la Santa Escritura. Pero no solamente como Dios, como un ser humano. Él escogió ser pobre. Y de una manera especial, Él convivió con los que más le necesitaban, sin hacer a un lado a los demás. Jamás Él se vio como una persona reacia a atender a los que no eran pobres. Incluso a los mismos extranjeros, a los que todo el pueblo judío les tenía pues tirria, coraje, odio incluso. Dios, Jesucristo, en todo, para todos. Pero Él escogió ser pobre, y sí quisiera que esta idea quedara bien grabada en nuestras vidas, queridos hermanos católicos sobre todo, pero también cristianos en general. Jesucristo escogió ser pobre. No, yo no me imagino a nuestro Señor Jesucristo siendo un buen carpintero, que le caía constantemente trabajito, porque era un buen carpintero, bien hecho. No me lo puedo imaginar, un carpintero irresponsable que le mandan a hacer una silla, dice, cómo no, mañana ven por ella, y viene mañana, no, fíjate que no he tenido tiempo, pero vente pasado mañana y ya estaremos, y de primera te la voy a tener. Y no, ni irresponsable, ni mal hecho, y por lo tanto le caía trabajito. Y quien tiene trabajo, hermanos, no sufre pobreza. A lo mejor tiene para vivir así suficiente. Yo estoy seguro de eso. Y si no, pues que me diga aquel que trabaja y que se esfuerza y que es responsable. Estaba Jesucristo con María, José, una hermosa familia de 3 personas. Entonces, económicamente yo pienso que no tenía ninguna dificultad. No vivía en la riqueza tampoco, porque digo, escogió ser pobre. Y desde esa opción nos invita a que también nosotros tengamos ese espíritu de pobreza, porque los que escogen ser pobres serán dichosos, dice el Señor. Bienaventurados, dichosos los pobres y humildes de corazón sobre todo. Esta opción preferencial por los pobres nos lleva pues a no exclusivizar, a quedarnos solamente con esa idea de que los pobres y los demás hay que quitarles dinero y hay que sobajar a los ricos y hay que echarles encima el caballo, etcétera, y despreciarlos, etcétera. No, eso no es la actitud del cristiano. Optar en favor de los pobres también es importante señalarlo. No solamente es una cuestión moral, no es una estrategia pastoral de los obispos latinoamericanos y que nos invitan a ello. Tampoco es fruto de una elección meramente subjetiva, como lo hicieron allá en los 60 los famosos hippies, ¿no? Que dijeron que andando todos mugrosos, greñudos, barbones, ropa raída, andaban imitando a Jesucristo. No, no es una elección tomada así como a mí me dé la gana y sentir que la pobreza es no hacer nada y dar lástima. Es una actitud, hermanos, teologal, es una actitud que nace del corazón,
para vivir las exigencias del reino, la entrega personal, la donación, sobre todo para el que más necesita. Dice los obispos latinoamericanos que hoy, sobre todo en Aparecida, que deberíamos acostumbrarnos y buscar encontrarnos con Jesús. Fíjense, encontrarnos con Jesús, que tanto lo necesitamos por un encuentro personal en serio con Jesucristo en los pobres. El Papa Benedicto nos decía, es el auténtico cristianismo, el auténtico cristiano es aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, de tal manera que sufre un profundo cambio, una de raíz conversión. No aquel que sabe mucha Sagrada Escritura, no aquel que reza muchos santos rosarios, no aquel que no deja de asistir a misa y comulga y se confiesa y participa en los sacramentos. Pero, como decía esa primera carta a los Corintios en el capítulo 13, pero si no tengo caridad, nada soy. Si yo no comparto lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo sé, nada soy, aunque tenga muchos conocimientos, aunque tenga el don de la elocuencia, aunque sea maestro de X cosas, aunque tenga muchos amigos, aunque tenga muchos títulos profesionales, si no tengo caridad, nada soy. Y bueno, pues a lo largo de toda la historia de la Iglesia hemos tenido ejemplos hermosísimos de entrega de hermanos nuestros al servicio de los más pobres. Pero para no irnos tan lejos, vamos a ubicarnos nada más a partir del Concilio Vaticano II, que terminó por allá en 1965 y nos dejó muy bonitas enseñanzas. Es importante que nos asomemos a algunos textos, hermanos, para pues que sí nos demos cuenta que en verdad hay gente en la Iglesia de veras que se da, que se entrega. El texto que sigue ciertamente no es un documento que está incluido en los 16 documentos del Concilio Vaticano II, digamos los documentos conclusivos, aunque podía serlo, porque no pretende ser una enseñanza de la Iglesia, sino un compromiso, fíjense, un compromiso de un grupo de obispos que estuvo reuniéndose durante todo el tiempo que estuvieron en las diferentes sesiones, 4 sesiones desde 1962 a 1965, y que estuvieron siempre con esas reuniones pensando en qué tiene que hacer la Iglesia en favor de los pobres, cómo la Iglesia debe estar al lado de los pobres. Y bueno, aunque no se incluyó en esos 16 documentos, sin embargo, les voy a compartir algunos datos que dejaron en ese documento, donde de alguna manera los obispos, aquellos preocupados pues por tanta pobreza que ya se sentía en el mundo, pues mostraba de alguna manera, reconocían ellos las deficiencias de una estructura de la Iglesia que a veces no permite suficientemente acercarse todo mundo, todo cristiano al que más lo necesita, ¿no? Entonces, pero sí ponen de relieve esa necesidad, esa búsqueda que todo cristiano debe tener de conversión para poder hacer frente a las necesidades materiales y espirituales que el mundo actual está exigiendo. Y cada vez estamos sintiendo más esa necesidad y yo digo que el camino es de veras compenetrarnos del amor de Jesucristo, que realmente lleguemos a sentir como San Pablo, que el amor de Cristo nos urge, nos apremia, nos acicatea, nos impulsa, nos exige a que lo tomemos, a que lo llevemos a la práctica, a que lo pongamos en acción en favor de nuestros hermanos.
a Dios lo que más le interesa, lo que más le preocupa y lo que nos insiste mucho es que no dejemos solo a nuestros hermanos, que nos preocupemos por ellos. Una vez más les invito a que hagamos una pausa, hermanos, y no nos tardamos en regresar. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Colonia Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. 18 de febrero, conferencia Misión por el Amor de Dios en todo el mundo, con John Rick Miller, en la zona obra Nueva Catedral de Tijuana, zona Río, en punto de las 6 de la tarde. Infórmate al 664-607-3775. Conferencia Misión por el Amor de Dios en todo el mundo. 19 de febrero, desayuno mensual de Mujer Tu Iglesia Católica Te Necesita, con el tema El Mandamiento del Amor. Lugar Restaurante El Taller, en punto de las 9 de la mañana. Boulevard Aguacaliente. Informes al 684-8411. 1 de marzo, concierto con Geset y Talita Kum. Te esperamos en la parroquia de San Martín de Porres, en el Cristo de los Álamos, en punto de las 7 de la tarde. Cooperación 100 pesos. Informes y reservación de boletos al celular 664-496-7689. Boletos también en librerías Paulinas y parroquia de San Martín de Porres. 23 de marzo, Marcha por la Vida en Tijuana. La cita es a las 9 de la mañana en el Extoreo de Tijuana, Boulevard Aguacaliente. Caminaremos hasta la Unidad Deportiva CREA, donde será la celebración eucarística presidida por don Rafael Romo Muñoz, primer arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana. Marcha por la Vida 2014. 5 de abril, el Seminario Diocesano de Tijuana te invita a la Jornada Vocacional Diocesana. Ven y sígueme en el Seminario Menor Cerro Colorado, en punto de las 9 de la mañana. Infórmate al 684-2822, 684-2822. No olvides llevar Biblia y cuaderno. Descubre tu vocación. Jornada Vocacional Diocesana. Ven y sígueme. Colonia Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Colonia Radio 800 AM. Imagen Católica en Tijuana. ¿Conoces alguna empresa o negocio interesado en anunciarse en nuestra estación? Llámanos, nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Nuestro teléfono es 622-8962 en Tijuana. Únete a quienes levantan la voz para evangelizar. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Aquí estamos para continuar, estimados hermanos. De nuevo los saludo con mucho cariño y pues sin darle más vueltas me aboco al texto del que les estaba hablando. Y dice: nosotros, obispos, no todos los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, habiendo visto claramente las deficiencias de nuestra vida de pobreza según el Evangelio, animados los unos por los otros de esta decisión en la que todos queremos evitar el individualismo o la presunción, unidos a nuestros hermanos en el episcopado, contando con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y con la oración de los fieles y sacerdotes de nuestras diócesis, situándonos con nuestro pensamiento y oración ante la Trinidad, ante la Iglesia de Cristo, ante los sacerdotes y fieles, humildemente y con conciencia de nuestra debilidad, mas también con toda la determinación y fuerza que el Señor nos da con su gracia, nos comprometemos a cuanto sigue. Y me voy a permitir omitir algunos números porque, bueno, pues es que la inmensa mayoría de ustedes, mis hermanos, pues no son obispos ni sacerdotes, son hermanos laicos y por lo tanto, pues, mejor omito algunos, pero sí algunos otros sí se los leo.
Dice, trataremos de vivir según el modo ordinario de nuestras poblaciones en cuanto concierne a habitación, comida, medios de transporte y similares. Ya se imaginan que uno de esos obispos se parece mucho al Papa Francisco, ¿no? Y siguen ahí algunos y luego sigue otro. Rehusamos hacer llamados de palabra o por escrito con títulos o nombres que signifiquen grandeza o poder. Por ejemplo, eminencia, excelencia, monseñor, etc. Preferimos que se nos llame con el nombre evangélico de Padre. Evitaremos en nuestra conducta y relaciones sociales todo lo que pueda dar la impresión de que concedemos privilegios, prioridades o cualquier forma de preferencia a los ricos y a los poderosos, por ejemplo en banquetes ofrecidos o aceptados, en diferencias de clases en los servicios religiosos, etc. Evitaremos el animar o iniciar la vanidad de los demás con miras a alguna recompensa o solicitando regalos o de cualquier otro modo. Invitaremos a nuestros fieles a considerar sus dones como una participación normal al culto, al apostolado y a la acción social. Dedicaremos al trabajo apostólico y pastoral de las personas y grupos trabajadores y económicamente débiles o subdesarrollados todo el tiempo, reflexión, corazón y medios necesarios, sin que esto revierta en perjuicio de otras personas o grupos. Sostendremos a todos los seglares, religiosos y diáconos, sacerdotes, a los que llame el Señor evangelizar a los pobres y obreros, compartiendo la vida obrera y el trabajo. Se refieren a que darían dinero para el servicio pastoral. Conscientes de las exigencias de la justicia y de la caridad y sus relaciones mutuas, trataremos de transformar las obras de beneficencia en obras sociales, basadas en la caridad y en la justicia, obras que tengan en cuenta a todos y a todas sus exigencias, como un humilde servicio a los organismos públicos competentes. Haremos todo lo posible para que los responsables de nuestros gobiernos y servicios públicos decidan y apliquen las leyes, estructuras e instituciones sociales necesarias para la justicia, la igualdad y el desarrollo armonizado de todo hombre y de todos los hombres, de modo que por medio de ello lleguemos a un orden social distinto, nuevo, digno de los hijos del hombre y de los hijos de Dios. Dado que la colegialidad de los obispos encuentra su evangélica realización en tomar a cargo, entre todos, a las masas humanas en estado de miseria física, religiosa y moral, nosotros nos comprometemos a participar según nuestros medios en los gastos urgentes de los episcopados de naciones más pobres, a favorecer según el plan de los organismos internacionales, más como testigos del Evangelio, tal y como el Papa lo hizo en la ONU, la puesta en marcha de estructuras económicas y culturales que no sigan fabricando naciones proletarias en un mundo cada vez más rico, sino que permitan a los más pobres salir de su miseria. Nos comprometemos a convivir en la caridad pastoral nuestra vida junto con nuestros hermanos en Cristo, sacerdotes, religiosos y seglares, de modo que nuestro ministerio sea en verdad un servicio, y para ello haremos junto con ellos nuestra revisión de vida. Suscitaremos entre ellos la colaboración para ser, más bien que jefes según el mundo, animadores según el Espíritu. Buscaremos el modo de estar más cerca de ellos y ser más acogedores. Nos mostraremos abiertos a todos, sea cual sea su religión. Una vez de regreso a nuestras diócesis respectivas, haremos
conocer a nuestros diocesanos nuestra resolución, rogándoles nos ayuden con su comprensión, su ayuda y sus oraciones. Que Dios nos ayude a ser fieles. Este texto lo citó un gran escritor español jesuita, Martín Descalzo, un periodista en el concilio, así se llama su libro, Un periodista en el concilio. Y este Martín Descalzo, al citar este espléndido texto, comenta, dice, ya no es necesario añadir una sola palabra a un documento de este calibre. Si un cristiano puede soñar y soñar evangélicamente, quizás podría añadir, qué pena que un compromiso de este calibre no fuera firmado también por el obispo de Roma, porque de este modo habría cumplido aquella tarea que el Señor encomendaba a Pedro de confirmar en la fe a sus hermanos. Qué difícil es asimilar todas estas ideas que estos obispos, que indudablemente eran gente muy comprometida en sus respectivas diócesis, en sus respectivos países, pero que desafortunadamente pues a la mera hora son gente muy incomprendida, incluso de parte de sus hermanos pastores, y la vida de la iglesia en esa situación se desarrolla muchas veces. Vamos a empezar con algunos datos, algunos textos, algunos números que el documento de Puebla nos ofrece a este respecto. En concreto, el número 327, parafraseando a la primera de Juan 4:20, dice: el amor de Dios que nos dignifica radicalmente se vuelve por necesidad comunión de amor con los demás hombres y participación fraterna. Para nosotros hoy debe volverse principalmente obra de justicia para los oprimidos, esfuerzo de liberación para quienes más la necesitan. Nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama al hermano a quien ve. Primera de Juan 4:20. El Evangelio nos debe enseñar que ante las realidades que vivimos, no se puede hoy en América Latina amar de veras al hermano y por lo tanto amar a Dios sin comprometerse a nivel personal y en muchos casos incluso a nivel de estructuras con el servicio y la promoción de los grupos humanos y de los estratos sociales más desposeídos y humillados, con todas las consecuencias que se siguen en el plan de esas realidades temporales. Afirmamos la necesidad de conversión de toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral. Estas palabras, hermanos, tienen que llegarnos hasta el fondo del alma. Ahorita recuerdo que en alguna ocasión que con un grupo de alumnos tocaba este tema. Al final me decía uno de ellos: caray, estas clases más bien parecen clases de espiritualidad. Y de verdad, hermanos, pues bueno, pues si la acción social no es espiritualidad, pues entonces estamos en el mismo tema, en la misma sintonía con un club de leones, un club rotarios o un grupo meramente humanitario filantrópico. No, nosotros partimos del espíritu, el católico, el cristiano. Vamos a hacer una pausa, hermanos. Pronto regresamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social.
¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les habla John Carlos y hoy me acompaña pues Alex, el Negro de la Cruz. Estamos aquí pues para invitarle a que siga escuchando Radio Koinonía. Yo sé que es una bendición para usted, para su familia, y recuerde que levantando la voz para evangelizar es lo que Dios quiere de nosotros. Bendiciones. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonía Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Pues estamos de regreso y estábamos con el documento de Puebla que continúa diciendo que no todos en la Iglesia de América Latina nos hemos comprometido suficientemente con los pobres. No siempre nos preocupamos por ellos, ni tampoco somos solidarios con ellos. Su servicio exige, en efecto, una conversión y una purificación constantes en todos los cristianos para el logro de una identificación cada vez más plena con Jesucristo pobre y con los pobres. El compromiso evangélico de la Iglesia, como ha dicho el Papa Juan Pablo II, debe ser como el de Cristo, un compromiso con los más necesitados. La Iglesia debe mirar por consiguiente a Cristo cuando se pregunta cuál ha de ser su acción evangélica y evangelizadora. El Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, demostró la grandeza de ese compromiso al hacerse hombre, pues se identificó con nosotros haciéndose solidario con nosotros, asumiendo la situación en que
el ser humano se encuentra en su nacimiento, en su vida y sobre todo en su pasión y muerte, donde llegó a la máxima expresión de la pobreza. Por esta sola razón, los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren ellos. Hechos a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos, esta imagen está ensombrecida y también escarnecida. Por eso Dios toma su defensa y los ama, sin exclusividad, pero los ama. Es así como los pobres son los primeros destinatarios de la misión, de la evangelización de la iglesia, que tiene que ser privilegiada pues en favor de los pobres. Y cuando la iglesia se interesa por ellos, es una excelente señal y prueba de que está entendiendo y tomando en serio la misión de Jesús, la misión que Jesús le ha confiado. El cambio necesario de las estructuras sociales, políticas, económicas, religiosas mismas, injustas, no será verdadero y pleno ese cambio si no va acompañado por el cambio de mentalidad personal y colectiva respecto al ideal de una vida humana digna y feliz, que a su vez dispone a la conversión. El documento de Aparecida, Brasil, insiste en esto, en la llamada conversión personal, conversión pastoral, conversión comunitaria, conversión integral. E insiste, pero no habrá conversión pastoral, no habrá conversión social, comunitaria, si no se da primero la conversión personal, la conversión de los individuos. La exigencia evangélica de la pobreza, hermanos, como solidaridad con el pobre y como rechazo de la situación en que vive la mayoría del continente americano, libra al pobre de ser individualista en su vida y de ser atraído y seducido por los falsos ideales de una sociedad de consumo. De la misma manera, el testimonio de una iglesia pobre puede evangelizar a los ricos que tienen su corazón apegado a las riquezas, convirtiéndolos y liberándolos de esa esclavitud y de ese egoísmo. Al decir esto no significa que absolutamente todos los que tienen dinero, los ricos, sean egoístas y que no quieran compartir. Nunca hemos hablado, la iglesia nunca ha hablado así de esa forma. Los que así se comporten, que incluso podemos ser gente que económicamente estamos desprovistos y sin embargo tenemos una soberbia intelectual tan acendrada, tan grande, tan fuerte, que nos impiden acercarnos a los que más nos necesitan. En este recorrido, hermanos, encontramos nada menos que el efímero Papa Juan Pablo I, que duró 33 días en el pontificado. Pero no por eso tiene una grande importancia este texto que yo les voy a compartir esta noche. Y decía Juan Pablo I, Roma será una verdadera comunidad cristiana si se honra en ella a Dios, no solo con la afluencia de los fieles a las iglesias, ni únicamente con la vida privada vivida con moderación, sino también con el amor a los pobres. Esto, decía el diácono romano San Lorenzo, son los verdaderos tesoros de la iglesia. Por eso se les ayuda, por quien pueda, a tener más y hacer más, sin humillarlos,
ni ofenderlos con riquezas ostentadas, ni con dinero despilfarrado en esas inútiles cosas que se les ofrecen a veces, y no invertido en empresas de común ventaja. Y por otro lado, encontramos a un gran personaje latinoamericano, el arzobispo mártir de El Salvador, don Óscar Romero, que fue asesinado en el 2 de febrero de 1980, allí en Catedral, cuando estaba en una de las homilías. No me detengo más en describir la altura de ese gran personaje, simplemente digo lo que decía. La esencia de la Iglesia está en su misión de servicio al mundo y en su misión de salvarlo en totalidad, y de salvarlo en la historia, aquí y ahora. La Iglesia está para solidarizarse con las esperanzas y los gozos, con las angustias y las tristezas de los hombres. La Iglesia es como Jesús para evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar a lo que estaba perdido. Y para decirlo de una vez y en una palabra que resume y concretiza todo, el mundo al que debe servir la Iglesia es para nosotros el mundo de los pobres. Nuestro mundo salvadoreño, decía Monseñor Óscar Romero, no es una abstracción, no es un caso más de lo que se entiende por mundo en países desarrollados como el de ustedes. Es un mundo que en su inmensa mayoría está formado por hombres y mujeres pobres y oprimidos. Y de ese mundo de los pobres decimos que es la clave para comprender la fe cristiana. La actuación de la Iglesia y la dimensión política de esa fe y de esa actuación eclesial. Los pobres son los que nos dicen qué es la ciudad y qué significa para la Iglesia vivir realmente en el mundo. Permítanme que desde los pobres de mi pueblo, a quienes represento, explique entonces brevemente la situación y actuación de nuestra Iglesia. Al constatar estas realidades nos dejamos impactar por ellas. Lejos de apartarnos de nuestra fe, nos ha remitido al mundo de los pobres como a nuestro verdadero lugar. Nos ha movido como primer paso fundamental encarnarnos en el mundo de los pobres. En él hemos encontrado los rostros concretos de los pobres de que nos habla el documento de Puebla. Ahí hemos encontrado a los campesinos sin tierra y sin trabajo estable, sin agua ni luz en sus pobres viviendas, sin asistencia médica cuando las madres dan a luz y sin escuelas cuando los niños empiezan a crecer. Este acercamiento al mundo de los pobres es lo que entendemos a la vez como encarnación y como conversión. Este encuentro con los pobres nos ha hecho recobrar la verdad central del Evangelio, con que la palabra de Dios nos urge a la conversión. Y así por el estilo son los discursos de Monseñor Romero, que nos invitan a ser una iglesia pobre, una iglesia evangélica, una iglesia misionera, una iglesia para los pobres, una iglesia encarnada, como lo decía él. Bien, pues vamos a un breve descanso y continuamos. ¿O ya acabamos tú? Válgame Dios, pues ya déjale ahí. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social. Recuerda, es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con Él y con los hermanos, pueblo santo.
universal y consagrado a Él, que debe vivir la comunión y la solidaridad, sobre todo con los más débiles. Pastoral Social te espera la siguiente semana en Koinonia Media, www.tjcatólico.com.